Gracias por continuar en nuestra sintonía acá en A las 8:45 en el segmento de entrevistas. Y como mencionaba Gustavo Berganza, antes de irnos a corte, en este segundo segmento vamos a conversar sobre esa acción de inconstitucionalidad que fue presentada por el Procurador de Derechos Humanos en contra de los salarios diferenciados y que ha sido dada con lugar por la Corte de Constitucionalidad. Para ello nos acompañan esta noche el licenciado David Say, él es abogado defensor de los alcaldes, donde cobraría vigencia estos salarios diferenciados, y también Luis Linares, quien es consultor en temas laborales de ACIES. A ambos bienvenidos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, David, muy buenas noches, Luis. Comencemos por un pequeño análisis, es decir, la motivación de esta instauración de una zona en donde los salarios fueran menores al promedio nacional, se supone que era para incentivar, para promover el empleo formal y para que llegara más gente a invertir. Pero solo esa salida hay para promover empleo formal, bajando el nivel de salarios. Luis. Bueno, de carácter simplista, sí, eso es una solución simple, pues al final de cuentas, si cuesta que vengan los inversionistas por 3.000 quetzales al mes, tal vez pagando 1.500 o 1.000 o de repente 500 se logra atraer una multitud de inversionistas. Pero desafortunadamente para quienes promovieron esta igualmente desafortunada idea, creo que las soluciones para el tema del empleo no son tan simples, sino que son soluciones sumamente complejas, que tienen que ver con toda una serie de factores que van desde la seguridad, como por ejemplo pasa en la entrevista anterior, el tema de la antigua, el turismo, la seguridad, el tema de la infraestructura, de las aduanas, de los trámites, de la capacitación de la mano de obra, y uno de los aspectos que buscan los inversionistas, y no el principal para ellos, es el tema de mano de obra calificada con salarios razonables que sean competitivos con relación al resto de la economía. Pero no es el principal, a salvo aquellos que tienen como fin explotar al máximo el esfuerzo humano, no es el salario bajo el principal motivo para invertir, ni tampoco los incentivos fiscales. Ahora, David, en el caso de las municipalidades que usted defendió, es decir, ¿cuál es la razón por la cual se adhirieron a esta idea? Una de las razones principales es conocer la realidad de estos municipios. Usted va a Mazagua y se da cuenta de que ahí hay salario formal que llegue al salario mínimo. Hay muy poco, decirle un 5%, es bajo realmente, y ahí la gente tiene mucha necesidad. Vámonos ahora al Corredor Seco, donde está San Agustín Acazahuastlán, donde está Guastatoya y donde está, allá no es Corredor Seco con Estanzuela, pero si usted se da cuenta, yo les pregunto a ustedes, ¿algunas veces ustedes han ido precisamente cuando vamos a Puerto Barrios a pasear o a todos esos lugares? Ustedes solo vemos que está árido todo eso. Pero yo cuando ya me fui a penetrar, porque ellos me hablaron para asesorarlos, realmente ahí llora sangre la realidad de ese Corredor Seco. Mire, yo estaba cerca del estadio y había una piscina. Y me quería regresar, porque es un calor horrible, porque no hay vegetación ahí. Y ahí no hay trabajo, no hay nada. Y el río que llega cerca está muy lejos. Entonces, yo sé de que yo he sido defensor de la Constitución. Mi profesión es abogado laboralista, yo defiendo trabajadores. Y cuando inicialmente a mí me plantearon esta situación, yo les decía, imposible, porque fíjense que la Constitución, derechos irrenunciables. Ahora, el análisis posterior se dio en la siguiente forma. Por ejemplo, usted lee el artículo 106 de la Constitución, los derechos irrenunciables para los trabajadores. Usted lee
El Código de Trabajo, en sus considerandos, habla de la tutelaridad, de la que también habla la Constitución de la República. Esa tutelaridad, ¿para quién es? Para los trabajadores. Pero los que en ese momento, yo me tuve que quitar el ropaje, porque yo antes fui dirigente sindical y le digo, soy asesor laboral y defiendo trabajadores y soy asesor de algunos sindicatos. Muchos sindicalistas también me criticaron, porque posición vendida, que no está bien, que no está correcto. Pero yo les pregunto, ahorita en este momento, si eso se hubiese aprobado, la inconstitucionalidad no hubiese sido presentada, todos los trabajadores de ese sector que están yéndose para el norte, en la famosa Bestia, no tendrían necesidad algunos de ir a perder sus partes. Ahora, entiendo yo esa realidad de país y la necesidad de las personas por tener acceso a un trabajo, pero no se trata únicamente de tener un empleo en sí mismo, sino la calidad de ese empleo y también medir las consecuencias que puede tener a futuro una medida de esta naturaleza. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias que, al parecer, dentro del estudio, la evaluación que se hizo, no fueron lo suficientemente consideradas? Ya hay expresas algunas experiencias previas en otros países. Sí, el caso de Honduras, donde desde hace unos 7, 8, 9 años están vigentes unos salarios mínimos que les llaman regionalizados, donde lo que hicieron fue trasladar plantas que estaban, por ejemplo, en el municipio de Villanueva, cerca de San Pedro Sula, a otro municipio, Santa Bárbara, a 30 kilómetros, y por trasladarse 30 kilómetros, pues dejaron de pagar, en lugar de pagar X cantidad de lempiras de salario mínimo diario, pagan la mitad. Y no hubo entonces creación de empleo, solo hubo cambio de empleo, porque la ley, como es los acuerdos gubernativos tal como estaban planteados, decían que las empresas que se acogieran, que tenían plantas en otro lugar de Guatemala, tenían que justificar que habían variado las condiciones de mercado para poder trasladarse allá. Y eso pues simplemente lo justificaban diciendo que ya no tenemos pedidos. Y entonces nos vamos para allá y en lugar de pagar 3.000 quetzales de salario mínimo, iban a pagar 1.500 y tenían 1.500 de ganancia extra por trabajador. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua y Panamá, que tienen salarios para zonas francas, el salario de zonas francas es más alto que el salario mínimo nacional, porque las empresas con un salario mínimo más alto compensan el sacrificio o el beneficio fiscal que les da el Estado. Pero aquí querían salarios mínimos bajos, querían zonas con toda una serie de exenciones y poniendo a la gente en un chantaje de decir, bueno, ¿qué prefieren? Morirse de hambre. Porque es cierto que hay derecho al trabajo, pero hay derecho a la calidad del trabajo también. Y, por ejemplo, lo que dicen de los derechos irrenunciables para los trabajadores, pues obviamente solo para los trabajadores son irrenunciables, porque los empresarios no pueden renunciar a los derechos de los trabajadores. Entonces, los argumentos que se utilizaron, yo no conozco no hemos podido conocer todavía la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero los argumentos planteados por el señor Procurador de los Derechos Humanos cuando presentó la inconstitucionalidad, yo los veo sumamente sólidos, planteados desde el punto de vista de que la regresividad de los derechos sociales es justificada en la medida en que no sea algo absolutamente desproporcionado. De manera que si, por ejemplo, en lugar de plantear una rebaja de 1.500 al salario mínimo, hubieran planteado una rebaja de 100 o 200 quetzales, que una empresa que tenga 200 trabajadores pues va a ahorrar 200,000 al mes, que va a ser ganancia adicional, yo creo que no hubiera habido tanto problema como en esa rebaja tan brutal que hicieron con bajarlos a la mitad. Me queda la duda de la seguridad social, porque con esos salarios de 1.500, ¿qué tanto realmente el IX podría abastecer a todas estas personas? Porque ese era uno de los argumentos que se daban, de que iban a estar cubiertos por el IX. Por la seguridad social, pero me imagino que era todo, es decir, por enfermedad, jubilación, o que nada más era lo que se cubría. Toda, es decir, si es una afiliación a la seguridad social, es a sus dos programas, al EMA, enfermedad, maternidad, accidentes, y al IBS. Y ahí se le
ponía el problema al ICS de tener que dar servicios a trabajadores que cotizan mucho menos del promedio, porque el salario promedio de los trabajadores del ICS es de 3,000 quetzales. Los salarios de los trabajadores del ICS son, pues los trabajadores formales son más altos que el salario mínimo. El último informe estadístico del ICS del año 2014 así lo indica, 3,200 quetzales. Entonces, tener que darle servicios a trabajadores que iban a cotizar sobre 1,500, lo que obligaban al ICS era a sustraer recursos de los que aportan otros trabajadores para aportar, que siempre es el sistema solidario, pero no en una forma de una diferencia tan grande. Y el otro problema era también a la hora de que estos trabajadores se jubilaran. Si iban a estar jubilándose con salarios que iban a estar abajo del salario mínimo, también sus pensiones, no solo los salarios iban a ser de hambre, sino que también las pensiones. Sí. Ahora, David, ¿cuál es el argumento que usted dio entonces para tratar de oponerse a esa no regresividad? Sí, mire, tendría que haber sido legal. No podíamos enfocarnos en un tema puramente social. Yo hice conciencia, yo visité estos lugares en esas oportunidades y ellos ya habían trabajado con los COCODES y los COMUDES. Eso nace de ellos mismos, de estos municipios. Claro, ellos estaban coordinados, pues se platicaron porque casualmente Mazagua queda camino al puerto de San José y las otras dos, San Agustín Acazahuastlán y Guastatoy, ellos quedan camino también al otro puerto, que nos queda en el Atlántico. Entonces, ellos me lo plantearon a mí, como yo les digo, principalmente. Yo si hubiera sido el procurador de los derechos humanos y como abogado, yo les dije, es imposible, no se puede. Entonces tuvimos que hacer un estudio, porque ellos lo plantearon COCODES, COMUDES, y después le pidieron permiso al Consejo Municipal para poderse proyectar, y entonces se buscó al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Algunos creen que en ese momento, yo como les digo, yo lo veía difícil. Lo veía difícil y bueno, pero a mí lo que me llama la atención es, digamos, yo lo veo a usted sufriendo por defender esa posición. Así es. Entonces, ¿pero por qué lo hizo si no estaba usted convencido de hacerlo? No, pero y el otro tema es qué jurisdicción o si la ley le da la atribución a los alcaldes para poder definir temas de salarios, porque hay una Comisión Nacional de Salario y hay también comisiones paritarias en donde tal vez el licenciado Linares me corregirá, no participa el alcalde, sino participa el Ministerio de Trabajo, los empleadores y los trabajadores. Sí, así es. Sí, mire, ahí se formaron, ahí hubo una comisión del salario mínimo formada, salió su publicación en el Diario Oficial y esto fue una petición. Mire, el salario 1,500 no fue impuesto, esa fue una petición de los trabajadores. Es que yo les pregunto a ustedes y vuelvo al tema, la mayoría de nosotros tenemos trabajo. Vayan a ver ustedes a Mazagua, gente que está esperando que cuando es tiempo del mango, esperando que caigan los mangos para desayunar, almorzar y cenar. Entonces, claro, nosotros somos privilegiados. Los trabajadores que tienen, como les dijera yo, que tienen un trabajo. Es un sector privilegiado en Guatemala. Nosotros somos privilegiados. Nosotros no vamos a esperar que los mangos caigan. Nosotros tenemos un salario. Yo como profesional me lo gano. Cuando yo era trabajador de una institución bancaria, yo ganaba más del salario mínimo. Habían extras y habían promociones dentro del mismo. Pero ahí no tienen nada. Ellos no... Mire, licenciado Linares, sobre eso entonces, si no es la vía disminuir el salario, argumentando el costo de vida que se decía también que era más barato en estas localidades y por lo tanto era suficiente un salario de 1,500 para que esta persona sobreviviera. ¿Qué otras soluciones hay a esta problemática que puedan ser sostenibles y que no afecten tampoco al resto de trabajadores? Y digamos también viniendo de la propia población trabajadora o necesitada de trabajo, como dice el abogado. Sí, bueno, primero lo del costo de la canasta básica, pues el INE no calcula canastas regionales, entonces no podemos saber si hay diferencia
entre el costo de la canasta en San Agustín comparado con Quetzaltenango, comparado con la capital. Pero incluso hay un estudio que hicimos nosotros y así en sondeo y corroborado por otro que hizo Plaza Pública, pues las diferencias no son tan grandes, porque de repente la botella de aceite es más barata aquí en la capital, pero es más cara en San Agustín, en Azabastlán, por los costos de transporte. Y lo que se veía ahí era que este salario de 1.500 pues alcanzaba únicamente, es uno de los argumentos de la Corte de Constitucionalidad, pues nada más para comer tortillas y frijoles todos los días. Entonces es cierto que de repente eso es mejor a estar muriéndose de hambre, pero eso está bien para el que está necesitado, pero no una política pública no puede basarse en eso de decir que den gracias a Dios que vamos a conseguir que alguien que les pague 1.500. Eso es una política pública totalmente perversa. Y con el otro tema de qué alternativas hay, pues las alternativas desafortunadamente para Guatemala así inmediatas no hay. Como algo, digamos, que pueda sustituir esto de que podían venir unas cuantas ensambladoras e instalarse en cuestión de semanas. Sí. Pero se necesita, por ejemplo, nosotros en el estudio que hicimos así es de propuesta en busca del trabajo decente, identificamos 13,000 millones de quetzales del presupuesto general de la nación, que es un desperdicio, un despilfarro, o es producto, o es un botín para las acciones de corrupción. Entonces lo que se necesita es ubicar recursos dentro del Estado para activar motores de la economía, como por ejemplo la construcción de vivienda, programas de empleo temporal, el tema en el caso, digamos, del corredor seco, el tema de lo que le llaman la cosecha de agua, para aljibes, cisternas en pequeños embalses que le permitan a los pequeños propietarios agrícolas no depender de la lluvia, que cada vez es más escasa. En fin, hay soluciones, pero no son soluciones inmediatas, ni tampoco y requieren obviamente una racionalización del gasto público y activar actividades de la economía campesina. Porque para lo que se busca empleo es para campesinos que en este momento están en situación de subsistencia. Entonces, la política de desarrollo rural ahí juega un papel importante, pero no puede estar, como hizo este gobierno, divorciarla de la política de generación de empleo. Se nos ha terminado el tiempo. A ambos muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ahora vamos a dar paso a Juan Carlos Sandoval para que dé lectura a los comentarios y opiniones de nuestro público televidente. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes y nos dice, Susi, no mencionan a Sanarate y ese municipio estaba entre los afectados. Aquí no esperamos a que caigan los mangos ni en Guastatoya. José nos dice, no inversión, no salarios mínimos diferenciados, trabajadores formales solo el 25%, subsidian trabajadores de Estado y nadie protesta. Álvaro, ¿qué laboralista es? Mercantilista es lo que nos plantea. Y Pablo, no se le puede pagar a una persona una menor cantidad a lo necesario para vivir en condiciones dignas mínimas. Parte de los mensajes que tenemos. Vamos a la pausa. Al regresar entramos en el debate esta noche. Cristians Manolo Castillo junto con Carmen Lorena Ortiz. Siga con nosotros.